Buenos días a toda nuestra comunidad de Wix. Un privilegio, un gusto saludarles desde esta plataforma NextUSite que promovemos la cultura científica. Desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, sean todos muy bienvenidos a esta excelente ponencia que recibiremos el día de hoy. Vamos a observar un video que compartimos generosamente con ustedes para promover precisamente la cultura científica. Siempre es un enorme privilegio poder dar la bienvenida a investigadores de alta calidad como lo son ustedes, como van a poder presenciar con nuestro expositor, que es justamente un investigador de parte de nuestra institución WIX y particularmente de esta maravillosa plataforma que es NextUse Site. La Universidad de Investigación e Innovación de México siempre promueve esta actividad cultural y la masifica a largo de lo que es Latinoamérica fundamentalmente y con una alta presencia en diversos países. Me presento, mi nombre es el doctor Ignacio Landeros Moreno, soy investigador PhD y también investigador en ámbitos de las ciencias aplicadas, químicas y ambientales. Y en este momento soy moderador invitado para este magno evento. Dentro de lo que es la universidad y nuestro portfolio de actividades que están expuestas a disposición de nuestros alumnos, encontramos diversos doctorados, principalmente en educación e innovación,
doctorado en administración de empresas, doctorado en economía y finanzas y también un doctorado en dirección de proyectos. También dentro de esta portfolio de actividades culturales y académicas tenemos diversas maestrías, una en educación y tecnología digital, en gerencia hospitalaria y en dirección y gestión ejecutiva de la educación. Dentro de lo que es la red Alumni en Investigación Sin Fronteras, están también varias de nuestras actividades y plataformas que están a disposición de nuestros alumnos, entre ellas NextMind, que son ciclos de conferencias a nivel internacional, Synapsis, que son conferencias también de desarrollo personal y profesional, Quizmaster, que es el juego del conocimiento, con Futuro, que son conferencias dentro de lo que es la comunidad Wix, InnoLab, que es la capacitación de competencias académicas, y en el día de hoy, Next You Site, que es promover la cultura científica. Quiero dar también la indicación que dentro de esta conferencia ustedes pueden desarrollar preguntas en el chat y dejarlas ahí apuntadas, las cuales serán respondidas por nuestro expositor al finalizar esta actividad. Ahora dejo de presentar y quiero mostrarles a ustedes que en esta actividad del presente día, 26 de junio del año 2025, tendremos la gran oportunidad de presenciar a nuestro maestro que expondrá la educación inmersiva para la equidad, aportes del aprendizaje situado y las tecnologías de la investigación y capacitación en contextos rurales. Me refiero al maestro Danny Johnson Andrés Rosero Bravo, a quien doy una cordial bienvenida y dejo de compartir para que el maestro pueda desarrollar su actividad. Maestro Dani, bienvenido. Muy buenos días con todos ustedes. Es un gusto y es un placer para mí inmenso poder compartir esta ponencia denominada Educación Inmersiva para la Equidad. Es una propuesta sobre el aprendizaje situado y las tecnologías para los contextos rurales específicamente. Bueno, el propósito de esta conferencia, la propuesta pedagógica que está construida en la investigación no se expone como un modelo cerrado, sino como una base fundamentada en prácticas reales y diálogo con la teoría. Esta se fundamenta pues en lo que es el aprendizaje situado. Está construida bajo cuatro pilares teóricos que permiten avanzar hacia una enseñanza mucho más flexible, contextualizada, significativa y replicable. Es importante comprender que durante la presentación se van a desarrollar los siguientes apartados, lo que es la problemática de la investigación, el proceso de la investigación, cómo se logró desarrollar, cuáles fueron los hallazgos dentro de esta investigación y cuáles son los pilares de la pedagogía transformadora que se busca, digamos, implementar y desarrollar de manera teórica en la parte del sector rural. Como se bien sabe, en la educación rural en Colombia ha estado marcada específicamente por condiciones muy difíciles, digámoslo, de precariedad estructural. A nivel metodológico, estas han estado lo que son descontextualizadas y obviamente hay una evidente limitación tecnológica. Desde la realidad surge la necesidad de repensar la enseñanza de las ciencias naturales en estos territorios, buscar que la enseñanza sea un proceso más crítico y más situado. Ahora bien, las tecnologías inmersivas, como es el caso de la realidad virtual, ofrece nuevas posibilidades para transformar los procesos educativos. Esta reflexión nace porque la investigación se desarrolló en la institución educativa Nazaret. Esta está ubicada en la zona rural del municipio de Ipiales, en Nariño.
Y esta propuesta lo que busca es integrar estas nuevas tecnologías. Hoy en día tenemos un desarrollo, un auge muy potencial de lo que son las nuevas tecnologías y por ende es importante que la educación vaya a la par con estos nuevos procesos. La problemática de la investigación. Bueno, la educación rural, como lo habíamos mencionado, presenta esas dificultades. ¿Cuándo y en qué momento esto fue más evidente? Cuando se presenta la situación de la COVID-19. Esta cuestión hizo repensar cómo se puede integrar nuevas herramientas o nuevas tecnologías emergentes dentro de un nuevo enfoque pedagógico, pero estos enfoques deben estar fundamentados. La tecnología como tecnología realmente no es es una herramienta, pero esta no potencializa si esta no está fundamentada. En este caso, el pilar o el fundamento se realiza bajo el aprendizaje situado, porque el objetivo es mejorar la enseñanza de las ciencias en la educación rural colombiana y por lo tanto lo que se busca es que todo esté contextualizado y no como lo que se implementa hoy en día, que son metodologías totalmente descontextualizadas y no acordes con las necesidades que se presentan en la zona rural. El objetivo, pues, de esta investigación básicamente se enfocó en diseñar un enfoque pedagógico mediado por la realidad virtual y basado en el aprendizaje situado que permitiera fortalecer el aprendizaje de las ciencias en los estudiantes de educación media rural, atendiendo obviamente las condiciones tecnológicas y didácticas actuales. El proceso de la investigación se desarrolló utilizando el enfoque cualitativo con la teoría fundamentada y básicamente es un estudio de caso. Para la recolección de los datos se practicó lo que fue el análisis documental, se implementaron entrevistas abiertas, se utilizaron grupos focales y para el proceso de análisis se utilizó la herramienta que fue Atlas T. El contexto de investigación fue la institución educativa Nazaret del corregimiento de la Victoria en Ipiales, Nariño. Esta institución ofrece lo que es la modalidad agroindustrial y tiene estudiantes de nivel de educación media rural, que básicamente la investigación se desarrolló fue en este nivel. La participación o los participantes fueron los docentes, los estudiantes de los niveles de educación media rural y el rector de la institución educativa. ¿Cómo fue el proceso de investigación? Bueno, esta investigación, como se mencionó, es una investigación cualitativa. Las fases en las cuales se desarrolló fue una fase de recolección, codificación, análisis y triangulación. A partir de ahí, obviamente, se realiza la propuesta. Estos procesos están interconectados porque permiten comprender fenómenos complejos desde múltiples perspectivas. La recolección de datos se refiere a la obtención de estos datos a través de entrevistas, observaciones y documentos. La codificación. En la fase de codificación, esta implicó el proceso de organizar y categorizar los datos. Se buscó patrones referente a los hallazgos encontrados. El análisis de la información, este se enfocó en interpretar estos datos decodificados para construir los significados y responder la pregunta de investigación que se propuso al inicio del estudio. Finalmente, se realizó una triangulación buscando validar los hallazgos utilizando múltiples métodos de investigación y el objetivo es darle soporte y credibilidad al resultado. El análisis inductivo para la codificación de las categorías que resultaron, denominadas categorías emergentes, y posterior a ella, pues la creación de la propuesta de los pilares
que fundamentan la investigación. ¿Qué logramos encontrar después de dicho estudio? Primero, nos dimos cuenta que los docentes reconocen la necesidad de transformar sus prácticas pedagógicas. El enfoque pedagógico está centrado en lo expositivo, a pesar de que obviamente el modelo de la institución educativa tiene un proceso constructivista, pero el enfoque realmente está centrado en la exposición. O sea, no se sale más allá de lo que se conoce cada docente. La necesidad de propuestas didácticas, sí se requiere, la contextualización y obviamente que éstas tengan mayor significación para los mismos estudiantes. Limitaciones tecnológicas, tanto en infraestructura como de conectividad. Los estudiantes valoran estrategias que vinculan la teoría con su contexto. Llama mucho la atención sobre la parte de implementar nuevas tecnologías. La realidad virtual genera motivación y facilita realmente la comprensión de los fenómenos abstractos. Teniendo en cuenta esto, los pilares para una pedagogía transformadora, estos, sin entrar en detalles estructurales, se identificaron cuatro, los cuales, a partir de las categorías emergentes, lo que se busca es repensar la enseñanza de las ciencias naturales. ¿Qué es lo que se debe buscar en esta parte? Primero, flexibilización a nivel curricular. Las instituciones pues deben necesariamente hacer ajustes a las estructuras curriculares. Se debe hacer una contextualización pedagógica. Es importante que también exista una mediación significativa hacia la implementación de herramientas tecnológicas y la posibilidad de replicar estos pilares de pronto en territorios similares a los que se encuentra la institución educativa. El diseño es flexible, está diseñado para que sea adaptado a un entorno rural y que los procesos sean inmersivos, que es lo más importante, y obviamente bajo los principios del aprendizaje situado. Pues acercándonos un poco más, sería importante comprender, bueno, ¿y qué es el aprendizaje situado? Como ustedes pueden ver, aquí hay algunas definiciones de algunos autores, entre ellos está Leif, Rogoff y Kolb. Hay que entender que el aprendizaje, de acuerdo a los autores como Wenger, eh, el aprendizaje no se da en el vacío, sino en contextos sociales. Esto implica que el aprendizaje situado está intrínsecamente ligado al entorno donde ocurren los procesos de aprendizaje. Esto no se trata solo de adquirir información de forma aislada, sino de cómo ésta se construye y se relaciona en el contexto, tanto social, cultural como físico, en el que se desarrolla lo que tiene que ver la persona. Por lo tanto, el aprendizaje está influenciado por varios factores, entre ellos lo social, el contexto cultural y el contexto físico. Kolb lo demuestra y lo explica muy claramente y dice, en su modelo, el aprendizaje experiencial puede estar integrado como complemento al aprendizaje situado. Y Rogoff lo sustenta diciendo el conocimiento no es simplemente adquirido, sino construido a través de la interacción. En ese sentido, como lo mencionábamos, la influencia tanto del contexto social. En el contexto social, cuando hablamos de contexto, hacemos referencia a todas las interacciones que el individuo, el ser humano, desarrolla con otras personas. Estas son normas sociales, las relaciones y la cultura de un grupo determinado. Cuando hablamos que el aprendizaje también está influenciado por la parte del contexto cultural, hace referencia a lo que son nuestros valores, las creencias, costumbres, tradiciones que moldean la forma en que se percibe el mundo y se aprende dentro de un grupo. Y finalmente, obviamente, está el contexto
físico, que es el entorno material donde ocurre el aprendizaje, incluyendo lugares, objetos y recursos. Adicionalmente, el aprendizaje situado tiene importantes implicaciones a nivel educativo y formativo. Por ejemplo, significa que el aprendizaje es mucho más efectivo cuando se relaciona con situaciones y problemas reales. Es decir, los estudiantes aprenden mucho mejor cuando pueden aplicar sus conocimientos en contextos auténticos y significativos para ellos. En la teoría sociocultural de Bárbara Ragoff, el aprendizaje se entiende como un proceso de participación guiada en actividades culturales. Eso significa que el aprendizaje no ocurre de forma aislada, sino a través de interacciones con miembros más experimentados de la comunidad cultural, quienes guían al aprendiz, es decir, el docente aquí deja de ser transmisor simplemente, de compartir conocimientos, sino que guíe el aprendizaje para la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y valores propios de la cultura. Continuando con Freire, que el cual también se sustenta esta propuesta, Paulo Freire dice, enseñar es un acto político. Cuando hacemos referencia a esta postura, Freire lo que nos da a entender es que no es un acto neutral, sino profundamente político. Esta visión básicamente implica que la educación no solo es transmitir conocimientos, sino que también moldea conciencias y moldea subjetividades. Por eso el docente, ya sea rural, la labor docente debe convertirse básicamente como mediadores y debemos tratar de buscar la transformación de nuestros contextos. Por lo tanto, la educación de Freire no es un acto neutral. En este sentido, la práctica educativa tiene el poder de influir en la forma en que las personas comprenden el mundo. Por ello, la educación debe ser un acto consciente, ya que éste tiene el potencial de transformar la realidad. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que las tecnologías inmersivas tengan sentido pedagógico. Como lo mencionábamos, las tecnologías son buenas o pueden ser no tan buenas siempre y cuando tengan un buen sentido y un potencial pedagógico. En este sentido, la realidad virtual no es el fin, sino un medio. Por lo tanto, hace referencia a que la tecnología de la realidad virtual no debe ser vista como un objeto en sí misma, sino como una herramienta poderosa para lograr otros propósitos. En el caso de los chicos, como lo plantea Kaminska, su valor radica básicamente en generar experiencias inmersivas que faciliten la comprensión de los fenómenos, la exploración del entorno y el desarrollo de un pensamiento muy crítico en el estudiante. Es decir, la realidad virtual no solo se trata de usar gafas y sumergirse en un mundo digital, sino de cómo esta inmersión puede ser aprovechada para comprender fenómenos complejos y abstractos de manera más asequible. Los chicos de las zonas rurales difícilmente podrían estar en un entorno como tal, pero la realidad virtual sí ofrece la inmersión de estos espacios. De esta manera, la realidad virtual es una herramienta muy versátil que cuando se utilice de manera efectiva puede enriquecer realmente el campo educativo, la investigación y las experiencias humanas, haciendo que los aprendizajes sean mucho más duraderos. Teniendo en cuenta esto como reflexión, eh,
desde la práctica, podemos darnos cuenta que desde mi perspectiva como educador, sí, he podido constatar que los cambios deben ser un poco más profundos. Siempre va a haber eh, digámoslo, no todas las personas o no todos los docentes, tanto directivos, están acorde con la implementación de nuevas herramientas tecnológicas o procesos inmersivos. Entonces, esto no se trata de imponer modelos, sino de reconocer las condiciones y los potenciales en cada contexto. Esta propuesta surge del diálogo de los actores educativos y del reconocimiento de las voces de los estudiantes, en los cuales obviamente el fin último son ellos en el proceso educativo. Entonces, lo que se busca realmente es que esta propuesta pedagógica alternativa mejore realmente los procesos educativos. Una de las propuestas, como la que se consigue a continuación, está basada o fundamentada en cuatro pilares. Entonces, ¿qué es lo que busca? Primero, el aprendizaje debe tener flexibilidad como principio didáctico. Esto quiere decir que el aprendizaje experiencial, según Cole, y lo mismo que Arragав, estas son estrategias que enfatizan la importancia de la experiencia directa y en el contexto en los procesos de aprendizaje. En los contextos rurales significa que hay que adaptar la enseñanza para que los estudiantes aprendan haciendo, conectados a los contenidos, pero con sus realidades y utilizar sus experiencias previas como base en la construcción del conocimiento. De esta manera, pues hacemos que estos contextos, al ser contextos diversos, las zonas rurales, se busque siempre la flexibilidad curricular que permita favorecer el reconocimiento del conocimiento situado y obviamente pues de la parte del sector que son los campesinos. El segundo pilar se denomina diseños de experiencias inmersivas situadas. En esta parte, pues autores como Meyer argumentan que la integración del aprendizaje y la implementación de la realidad virtual, aunque puede ser tecnológicamente avanzada, no siempre por sí sola puede ser efectiva. Lo crucial es cómo se utiliza pedagógicamente, es decir, cómo se adapta y se integra la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que realmente beneficie a los estudiantes y facilite la construcción de conocimiento científico. En otras palabras, no se trata solo de tener tecnología, sino de cómo se utiliza para lograr objetivos claros de aprendizaje. El tercer pilar se fundamenta en algo que se llama acompañamiento reflexivo y dialógico. Como lo sostiene Heidi Freire, eh, la retroalimentación es concebida como un acto de diálogo formativo. Lo que se debe buscar es fomentar la autorregulación y vincular al estudiante con su proceso de aprendizaje. La retroalimentación es fundamental para el proceso formativo y la retroalimentación, como lo argumenta Heidi y Freire, es un diálogo de formación continua. Esto ayuda a que los estudiantes comprendan su proceso de aprendizaje, se conecten con el proceso educativo. Además, va a fortalecer la relación entre el docente y el estudiante, fomentando el compromiso del mismo docente en su proceso de acompañamiento. Finalmente, se encuentra la evaluación situada con sentido educativo. La evaluación rige principios. La evaluación auténtica y colaborativa, como lo propone Hammond y lo propone Paper, implica valorar el aprendizaje significativo en contextos reales,
considerando la experiencia y la reflexión crítica del estudiante. En los territorios rurales, donde las condiciones pueden ser adversas, la evaluación se convierte en una herramienta de equidad, ya que permite reconocer y valorar aprendizaje que surge de las circunstancias específicas de cada estudiante. Más allá de evaluaciones tradicionales, a menudo lo que se debe buscar es favorecer a los estudiantes en pro de un verdadero aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto en el cual obviamente se encuentran los chicos. Debemos entender que muchas zonas rurales básicamente están marginadas y obviamente no tienen esa facilidad de accesos a lugares, museos y infinidad de maneras de lograr aprender. Pero sí es posible cuando la evaluación y la implementación de estas herramientas realmente pueden tener un gran potencial a nivel educativo. Teniendo en cuenta estos pilares, hay que tener en cuenta que la educación debe tener un enfoque de un enfoque social y la educación obviamente también debe estar articulada con el proceso tecnológico y con los avances tecnológicos. Entonces, en el contexto educativo, el verdadero impacto de las tecnologías no se limita al acceso de dispositivos tecnológicos, sino que estos residen en cómo se diseñen estrategias pedagógicas que promuevan la inclusión, el sentido, la participación y, lo más importante, la equidad. Convertir la escuela o las instituciones rurales básicamente en lo que se conoce como laboratorios de innovación social. Esto implicaría que las tecnologías se utilizan para generar soluciones a problemas locales, promoviendo el aprendizaje activo y contextualizado. De esta manera, vamos a fortalecer la conexión entre la escuela y la comunidad. Por eso la escuela rural debe ser eso, ¿no? Convertirse en un laboratorio de innovación social. Y la gráfica pues lo dice, pues en algunas zonas se hay acceso a la tecnología, pero ¿qué estrategias pedagógicas realmente se están implementando para que dichos procesos tengan inclusión, participación, sentido y equidad? Esa es una de las cosas que tenemos que replantear en el sector rural. La investigación finalmente pues concluyó y junto con los pilares pedagógicos del enfoque, y es que el enfoque pedagógico inmersivo promueve una educación situada, equitativa y significativa. La realidad virtual, cuando se contextualiza, favorece aprendizajes profundos. Esta propuesta construida presenta indicios de aplicabilidad tanto en contextos rurales como urbanos, y siempre que obviamente se medie una apropiación pedagógica crítica. Es importante favorecer la formación docente en diseño de ambientes inmersivos para aprendizaje. Es importante realizar y rediseñar los currículos de tal manera que sean flexibles y estén adaptados al contexto. Y obviamente se requiere un apoyo tanto institucional como estatal. Una reflexión que podríamos tener es que el aprendizaje situado y la mediación tecnológica tienen un compromiso con la parte pedagógica. Esto es una tecnología desde el punto de vista crítica, ¿sí? Esto es importante para los territorios y ya que son claves para repensar la manera de enseñar en estos contextos. Educar para la equidad implica romper con lógicas unificadoras y apostar a la transformación desde lo local. Estas pues son algunas de las referencias que básicamente se desarrolló
para poder tener este proceso de investigación y pues agradecerles a todos ustedes por la participación. No sé si tengamos alguna inquietud, alguna duda por parte de los participantes. Muchas gracias, maestro Danny Johnson. Excelente presentación, una gran ponencia por sobre todo. También es tan importante dentro de lo que es el contexto latinoamericano y, ¿por qué no, en otras latitudes, tener justamente estos grandes incentivos. Una de ellas es justamente tener la pasión por querer enseñar, primero que todo, pero también ser disruptivo, innovador, que es justamente lo que inspira la Universidad de Investigación e Innovación desde México. Pero en muchas ocasiones, y como usted lo ha podido expresar, se requiere incluso hasta un acto de rebeldía para poder actualizar esta flexibilidad curricular, sobre todo, y adecuarla en un sector tan importante como es el sector campesino. Así que desde ya, muchísimas gracias por esta gran propuesta que nos lanza. Y siempre es fundamental considerar que profesionales, académicos, como usted, posgraduados también como usted, deben convertirse en verdaderos embajadores académicos dentro de su región, dentro de su país. Así que, bueno, sé que han llegado algunas consultas y me gustaría compartirlas para que usted también pudiese expresarnos. Una de ellas es, ¿por qué es necesario este enfoque pedagógico que sea diferente para la enseñanza de las ciencias naturales, particularmente en los contextos rurales? Bueno, teniendo en cuenta lo siguiente, el aprendizaje situado, que es básicamente en lo que se fundamenta este enfoque, hay que entender que Leib y Werner, y lo mismo que Rogoff, plantean que el conocimiento no solo se transmite, sino que se construye en la acción. Este va en la participación en las comunidades culturales. Específicamente en el medio rural, esto significa que hay que aprender desde la vida cotidiana. Hay que integrar saberes del territorio y permitir que los estudiantes participen en prácticas significativas que los conecte básicamente con su entorno, ¿sí? O sea, esa es una de las, es el pilar que busca básicamente este fundamento pedagógico, ¿sí? Porque lo que se considera es que las tecnologías inmersivas pueden aportar a la equidad educativa y no profundizar aún más lo que son las brechas digitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, las tecnologías inmersivas o las tecnologías por sí solas no garantizan equidad, por sí son simplemente medios pedagógicamente, o sea, con sentido situado. O sea, estas tienen un propósito cuando teóricamente se basan o están fundamentadas en teorías. Y esto hace de que el diálogo entre la teoría y la integración de las herramientas hacen que sean pedagógicamente más potenciales. Por lo tanto, se puede generar experiencias mucho más significativas, incluso en las mismas zonas rurales. La clave no es imponer tecnologías, sino articularla a propuestas educativas que reconozcan las realidades locales y promuevan la inclusión y la participación. No, perfectamente, es una gran propuesta y continuando en la misma línea, y aquí más bien es un desafío que se plantea por parte de uno de nuestros asistentes a esta actividad que usted ha desarrollado, y es la siguiente, tiene que ver más bien con la realidad virtual. ¿Y cómo entonces logran los docentes para que apliquen el uso de las TIC en contextos de tipo educativo, cuando para muchos docentes las tecnologías
o uso de estos dispositivos se convierten en una verdadera barrera para la educación y en su caso en las ciencias naturales? Bueno, a ver, uno de los retos para adaptar las tecnologías como la realidad virtual a las condiciones de las escuelas rurales, pues primero que todo, evidentemente, es la infraestructura tecnológica. Eso hay que tenerlo muy claro. Muchas investigaciones que ha hecho el ministerio y hay propuestas de la mejora hacia el sector rural. No sé si en Latinoamérica esté bien, igual, pero la realidad es que las zonas rurales básicamente tienen eh, un mínimo aporte a las tecnologías. Los accesos a realmente herramientas tecnológicas a través de los diferentes programas son precarios. Entonces, lo más evidente en esta situación, como lo reitero, es la infraestructura tecnológica, pero también hay barreras culturales. Hay resistencia a los cambios, hay poca formación de los docentes en tecnologías. Esta resistencia al cambio primero obedece a veces desde las mismas directivas. Los costos de la implementación de estas tecnologías, el manejo de estas tecnologías. Los docentes, no todo el gremio, digamos, de los docentes tiene un nivel de formación en bases tecnológicas, en herramientas. Por eso, más que implementar tecnologías directamente, lo que se propone es fortalecer una mediación pedagógica reflexiva y que le permita a los docentes apropiarse críticamente de estas herramientas. Entonces, si hasta que el docente no las conozca, hasta que el docente no las maneje y los directivos obviamente tengan esa resistencia al cambio y no a la innovación, pues vamos a continuar todavía con ese recelo a implementar estas tecnologías como la realidad virtual en el aula de clase. Claro, totalmente de acuerdo. Gran desafío tienen ustedes, los investigadores, los doctorandos en educación e innovación, para poder ir en pro del apoyo y el desarrollo de estas tecnologías, sobre todo de realidad virtual. Así que gran desafío. Y en ese mismo contexto, maestro, ¿qué aporta entonces este diseño de contenidos pedagógicos que, como una propuesta en la investigación, aplicada obviamente en la realidad del medio rural? ¿Cómo lo ve usted? A ver, digámoslo así, ¿qué diferencia habría entre esta propuesta con respecto a otras propuestas de innovación educativas que implican o implementan tecnologías? A ver, lo distintivo, digámoslo, o las diferencias que hay es que no se parte de la tecnología como tal ni de una lógica instrumental, sino de una más bien una postura teórica, crítica e interpretativa porque se realiza una investigación con grupos focales y es a partir de ahí de donde salen las categorías emergentes. Esta propuesta se construye desde el territorio con base a estas categorías emergentes que surgen de los hallazgos con base a la realidad rural. Esta básicamente es una propuesta abierta en diálogo con experiencias de los docentes y con base en los principios con la contextualización, la mediación significativa y la flexibilidad. Entonces, básicamente, esta propuesta lo que tiene es un carácter teórico reflexivo y la propuesta del enfoque pedagógico forma parte de mi tesis doctoral que obviamente pues en su momento será defendida y sus principios van a ser sustentados en este espacio obviamente académico. Perfecto, maravillosa su presentación, agradecido. Le agradeceré también si en este momento deja de compartir para poder dar continuidad a nuestra sesión. Ok, y entonces creo que dar es aquí, dejar de compartir. Perfecto.
Ujú. Muy bien, ¿Listo? perfecto. Sí. Y vamos a, estábamos acá. Muy bien. Maestro, primero que todo agradecido por toda esta maravillosa ponencia, la forma como usted ha conducido también esta actividad, las preguntas también que se han contestado en tiempo real por parte suya ante la audiencia, y eso nos permite generar precisamente una gran masa crítica de material e información, entendiendo de que usted también, esta ponencia es parte de la exigencia que se interpone a investigadores como usted para poder desarrollar. Nuestra arenga, más bien, es que continúe desarrollando esta investigación, sea un verdadero embajador académico en su región, comunique esto, porque precisamente necesitamos generar mayor potencial en otros investigadores también. Y por qué no levantar desde ahí, desde zonas rurales, a grandes talentos que de seguro existen y que bajo esta dinámica, esta investigación, usted puede proponer. Así que por nuestra parte, un agradecimiento. Quiero también indicar que a través de este código QR ustedes pueden eh, asistir a los próximos eventos que tiene Next USAID, que nos permite, bajo la plataforma de Wix de la Universidad de Investigación e Innovación desde México, poder generar estas investigaciones y estos grandes conversatorios. Pueden ustedes ingresar ahí, y si hay dudas o hay consultas, ustedes también pueden ingresar a la red alumni dentro de la comunidad Wix y escribir también a esta plataforma. Maestro, queremos compartir sus palabras al cierre. Eh, ¿Cuál es su impresión? ¿Qué tiene para comentarnos como propósito y siguientes investigaciones que usted va a llevar adelante? Bueno, pues primero, pues agradecer a la Universidad de Investigación e Innovación de México por este espacio. Segundo, de acuerdo con esta investigación y esta propuesta que se ha desarrollado, es que el docente, tanto en las diferentes propuestas pedagógicas que muchos compañeros también desarrollarán, y es básicamente decirles a todos que el docente debe dejar de ser un transmisor de conocimientos. Su rol debe ser más que todo de un ser humano que acompañe y que construye conocimientos y saberes con los estudiantes. Creo que Freire lo postula muy bien y es realizar un vínculo dialógico donde el estudiante también aprende y la enseñanza se convierte más que todo en un acto de transformación. Creo que la invitación es que debemos partir desde nuestros territorios en mejorar las calidades educativas, de formar seres mucho más empáticos, mucho más constructores, para que nuestras regiones obviamente salgan adelante y obviamente nuestro país. Excelente, le agradezco mucho. Entiendo también que la gran misión que tienen los educadores es tremendamente importante. Podemos impactar positivamente a múltiples personas, desarrollar desde ahí talentos, y un talento debe ser necesariamente multiplicado. Por lo tanto, ahí es donde está la misión que tienen ustedes, los investigadores, los académicos, los docentes. Por lo tanto, la arenga para toda nuestra comunidad es seguir avanzando en pro de ese desarrollo. De nuestra parte, nuestras mayores consideraciones
Ha sido un privilegio poder colaborar y guiar esta ponencia junto a usted y solo invitar a nuestra comunidad a que siga avanzando. Será entonces hasta una próxima convocatoria. Muy buenas tardes, maestro y comunidad. Muy amables a todos, muchas bendiciones. Bendiciones. Gracias.